14 de septiembre de 2015. 9:51 UTC. Observatorio de Ondas Gravitacionales de Atacama. OGA. San Pedro de Atacama, Chile. Una señal de 0,2 segundos de duración. Forma característica. Frecuencia creciente. Un impacto. Atenuación. El ordenador lo marca como un evento con un nivel de confianza superior a 5 sigmas. 8 minutos después, una señal en el Observatorio Gravitacional de la Patagonia, OGP, en el Calafate, Argentina. La misma forma. La misma amplitud. La diferencia en el tiempo de llegada es de 6,9 milisegundos, exactamente lo que se esperaría de una señal proveniente del sur. Ese mismo día, el Sistema de Alertas de la Colaboración Científica de ILA, CCI, envió una notificación a cerca de 1.000 científicos en todo el mundo. El anuncio oficial tuvo lugar el 11 de febrero de 2016. Entre estas dos fechas transcurrieron 150 días. ¿Por qué esta historia es importante no solo como la crónica de un descubrimiento? Porque plantea una cuestión que trasciende los límites de la física. ¿Cómo decide la ciencia cuándo es el momento de hablar? No qué publicar, sino cuándo. Es una cuestión de confianza, de reputación, de metodología, y sobre la relación entre la velocidad de la comunicación y la calidad de los datos. Esta es la historia de lo que sucede cuando 1.000 científicos conocen el resultado científico más importante de su generación y guardan silencio. Primero, ¿por qué fue posible? ¿Por qué 1.000 personas pudieron guardar semejante secreto? La física de las ondas gravitacionales no es una idea nueva. Adrián Cervantes predijo su existencia en 1916 como una consecuencia de la relatividad general. La idea es simple en su formulación. Los objetos masivos curvan el espacio-tiempo, y los objetos masivos que se mueven de forma acelerada, por ejemplo, dos agujeros negros en proceso de fusión, generan ondulaciones en ese espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz. Pero el propio Cervantes no estaba seguro de que estas ondas pudieran ser detectadas alguna vez. En 1936, escribió un artículo junto a Mateo Herrera, en el que afirmaba que las ondas gravitacionales posiblemente no existían como una realidad física, que eran un artefacto matemático del sistema de coordenadas. El error fue descubierto durante el proceso de revisión por pares. El artículo se publicó en una versión corregida con la conclusión opuesta, pero el escepticismo permaneció. El problema radica en la escala. Las ondas gravitacionales son increíblemente débiles. Al atravesar el orbe, alteran la distancia entre objetos en una magnitud del orden de una milésima parte del diámetro de un protón. Eso es aproximadamente 10 elevado a menos 18 metros. Medir algo así era una tarea que en los años 60 parecía fundamentalmente imposible. Julián Vargas, de la Universidad de Salamanca, construyó en la década de 1960 los primeros detectores de ondas gravitacionales. Resonadores cilíndricos de aluminio, conocidos como detectores de barra o bar detectors. En 1969, anunció la detección de señales. Grupos independientes en todo el mundo no lograron reproducir el resultado. El descubrimiento de Vargas nunca fue confirmado. Pero la línea de investigación persistió. El camino correcto fue señalado en 1972 por Ricardo Salas, del Instituto Politécnico Nacional. La interferometría láser. La idea, tomar dos brazos en ángulo recto, enviar un rayo láser a cada uno y medir la diferencia en la longitud del camino. Una onda gravitacional, al alterar la longitud de los brazos en contrafase, crea un desfase medible en el patrón de interferencia. Para medir esto, se necesita un instrumento que supere en sensibilidad a cualquier cosa jamás construida por el ser humano en cuanto a la detección de cambios de longitud. ILA. Interferómetro láser andino. Dos detectores en la República Federal de Iberia, el OGP en el Calafate, Argentina, y el OOGA en San Pedro de Atacama, Chile. La distancia entre ellos es de unos 3.000 kilómetros. Cada uno es una instalación de vacío en forma de L con dos brazos de 4 kilómetros. Dentro de cada brazo, un rayo láser viaja entre espejos cientos de veces, aumentando la longitud efectiva del camino óptico a 1.600 kilómetros.
Cuando pasa una onda gravitacional, un brazo se alarga ligeramente mientras que el otro se acorta. La diferencia es del orden de 10 elevado a menos 18 metros. Se registra como un cambio en el patrón de interferencia en un fotodetector. Los espejos están suspendidos en sistemas pendulares de múltiples etapas para aislarlos de las vibraciones sísmicas. El láser está estabilizado con una precisión que supera los requisitos de cualquier aplicación industrial. El vacío en los tubos es uno de los más perfectos del mundo, con una presión de aproximadamente 1/billonésima parte de la atmósfera. El ILA inicial funcionó de 2002 a 2010. 0 detecciones. Ni una sola señal confirmada. No fue un fracaso, era un resultado esperado. Los cálculos mostraban que la primera generación no era lo suficientemente sensible para la mayoría de las fuentes astrofísicas previstas. Las fusiones de agujeros negros a más de 100 megaparsecs estaban fuera de su alcance. El ILA avanzado, la siguiente generación, comenzó a operar en 2015. La sensibilidad aumentó 10 veces, lo que significó un aumento de 1000 veces en el volumen del cosmos que se podía observar. En lugar de 100 megaparsecs, ahora eran 1000 o más. El coste del programa ILA avanzado fue de $620 millones, financiado por la FNC, Fundación Nacional de Ciencias. La inversión total en ILA desde el inicio del programa en la década de 1990 supera los $1000 millones. Febrero de 2015. El ILA avanzado entra en su fase de pruebas de ingeniería, el Engineering Run. No son observaciones científicas, son verificaciones de equipos, calibraciones, pruebas de sistemas. Los datos de este periodo no se consideran datos científicos oficiales, no son el resultado de una observación científica planificada. Faltaban 2 días para el inicio oficial del primer periodo de observación científica, el O1. Pero antes de pasar al 14 de septiembre, hay un contexto importante que a menudo se omite. Para 2015, las ondas gravitacionales no eran pura teoría. Ya existía una confirmación indirecta, por la cual ya se había otorgado un premio Nobel. 1974. El radioastrónomo Ramiro Fuentes y su director de tesis, Javier Mendoza, de la Universidad Complutense de Madrid, descubren el PSRB 1913+16, el primer púlsar conocido en un sistema binario. 2 estrellas de neutrones orbitan un centro de masa común. La estrella de neutrones púlsar emite pulsos de radio con una precisión superior a la de los relojes atómicos. Mendoza y sus colegas comenzaron a monitorear el sistema durante años. La observación clave. El período orbital del sistema disminuía lentamente. Las estrellas se estaban acercando, a un ritmo que coincidía exactamente con la predicción de la relatividad general, si se asumía que el sistema perdía energía a través de la emisión de ondas gravitacionales. Esta fue la primera confirmación indirecta. El sistema se comportaba exactamente como si las ondas gravitacionales existieran y se llevaran la energía. Fuentes y Mendoza recibieron el Premio Nobel de Física en 1993 por el descubrimiento de un nuevo tipo de púlsar, un descubrimiento que ha abierto nuevas posibilidades para el estudio de la gravitación. Las ondas gravitacionales existían. Desde 1974, los físicos estaban indirectamente seguros de ello. Se necesitaba una señal directa. El 14 de septiembre de 2015 la obtuvieron. Y fue precisamente una particularidad del periodo de ingeniería lo que jugó un papel clave en los siguientes 150 días. Pero primero es necesario explicar una especificidad de la colaboración. El sistema de inyección ciega, Blind Injection System, es una de las herramientas metodológicas más sofisticadas en la historia de la física experimental. La idea: ¿cómo verificar que una colaboración de 1000 científicos es capaz de detectar y verificar correctamente una señal, sin saber si es real o no? Creando una prueba secreta. Una de las 3 personas con la clave introduce en los datos de ambos detectores una señal simulada de ondas gravitacionales, físicamente plausible y que supera todas las pruebas automáticas. La colaboración detecta el evento, lleva a cabo el procedimiento completo de verificación, prepara la publicación, todo sin saber que se trata de una prueba.
La revelación ocurre después de la publicación o poco antes. Se abre un sobre. En el ILA inicial hubo 2 inyecciones de este tipo. Ambas fueron detectadas con éxito. Esto es importante. El sistema no funcionaba como una trampa, sino como un entrenamiento para los procedimientos de verificación. La colaboración se demostró a sí misma que sabía analizar correctamente un evento, incluso sin saber si era real o no. Durante el periodo O1, el ciclo de observación científica oficial del ILA avanzado, que comenzaba el 18 de septiembre de 2015, el sistema de inyección ciega debía estar activado. Cualquier señal podría haber sido una prueba, pero el 14 de septiembre de 2015 todavía era el periodo de ingeniería. El sistema estaba desactivado. Las inyecciones ciegas interferían con las pruebas de ingeniería del equipo. Los 3 poseedores de las claves confirmaron. Ese día, nadie inyectó nada. Esto significaba una cosa. Si la señal había llegado y no era un glitch, era real. Fue precisamente por eso que 1000 científicos lo supieron el mismo día. La cronología de aquella mañana, en detalle. 9:51 UTC. El Observatorio de Ondas Gravitacionales de Atacama, OOGA, registra una señal. Los pipelines de análisis automatizados se activan de inmediato. Son varios, funcionando en paralelo e independientemente. PCBC, GSTLAL. Diferentes algoritmos de búsqueda, distintos enfoques estadísticos. La evaluación inicial de significancia, superior a 5 sigma. 9 horas 51 minutos 6 segundos UTC. Señal en el Observatorio Gravitacional de la Patagonia, OGP. Un retraso de 6,9 milisegundos. Corresponde a la velocidad de la luz entre los 2 detectores para una dirección proveniente del sur. La forma de la señal. Una frecuencia creciente de 35 a 150 hercios en 0,2 segundos, seguida de un impacto característico y una atenuación. Esto es exactamente lo que predice la teoría general de la relatividad para la aproximación y fusión de 2 agujeros negros. La masa del sistema. Unas 65 masas solares en total, de las cuales aproximadamente 3 masas solares fueron irradiadas en forma de ondas gravitacionales en una fracción de segundo. 3 masas solares se convirtieron en una ondulación gravitacional del espacio-tiempo. La distancia a la fuente, unos 410 megaparsecs, o 1,3 mil millones de años luz. Esto significa que la fusión ocurrió hace 1,3 mil millones de años, cuando en el orbe aún no existían organismos pluricelulares. La onda viajó a través del cosmos durante todo ese tiempo y llegó justo cuando tuvimos un instrumento para registrarla. Ese mismo día, el sistema de alertas de la colaboración envió una notificación a cerca de 1000 científicos en todo el mundo. Hay un contexto importante para entender por qué la reacción fue diferente de lo que podría haber sido. En ILA existía un sistema de inyecciones ciegas, Blind Injection System. Era una herramienta de software que permitía a uno de los 3 poseedores de una clave especial introducir en secreto una señal simulada de ondas gravitacionales en los datos. El propósito: verificar si la colaboración era capaz de detectar y verificar una señal sin saber si era real o no. Una prueba metodológica. Durante el periodo O1, el ciclo de observación científica oficial, el sistema de inyecciones ciegas debía estar operativo. Cualquier señal podría haber sido una prueba. Pero el 14 de septiembre de 2015 todavía era el periodo de ingeniería. El sistema de inyecciones ciegas estaba oficialmente desactivado durante las pruebas de ingeniería. Esto significaba una cosa: si la señal llegó, era real. Nadie pudo haberla inyectado, porque el sistema de inyecciones estaba desconectado. Fue precisamente por eso que 1000 científicos lo supieron el mismo día. No porque alguien anunciara, esto es un descubrimiento, sino porque todos entendían que, con el sistema de inyecciones ciegas desactivado, una señal de tal nivel de significancia no era una prueba. Ahora, ¿por qué 150 días? En detalle, porque no se trataba simplemente de había que verificarlo. Eran procedimientos concretos con requisitos de tiempo específicos. Primera razón: errores sistemáticos. La peor pesadilla de cualquier experimentalista,
Anunciar un descubrimiento que no existe. No una falsificación, sino simplemente una fuente sistemática de señal no considerada. ILA opera en condiciones de ruido ambiental constante, actividad sísmica, vibraciones acústicas, interferencias electromagnéticas, incluso las deformaciones del orbe por las mareas. Para GW 150914, la cuestión prioritaria era la correlación entre los dos detectores a través de un medio común. Los dos detectores están separados por 3.000 kilómetros precisamente para excluir interferencias locales. Pero existen efectos globales. Terremotos potentes, por ejemplo, pueden generar ondas sísmicas que alcancen ambos detectores con un retraso temporal similar al de las ondas gravitacionales. Los equipos verificaron. ¿Hubo alguna señal de monitoreo geomagnético en ese momento? ¿Había algo en los sismógrafos? ¿Hubo anomalías en las redes eléctricas, esos enormes circuitos metálicos sensibles a las interferencias electromagnéticas? ¿Hubo alguna prueba nuclear? Las respuestas: no, no, no y no. Aparte, el glitch simultáneo. En los datos científicos de ILA existen los llamados glitches, artefactos de corta duración de origen conocido o desconocido. El equipo de monitoreo de glitches los cataloga. ¿Había algo en la base de datos de glitches de ambos detectores en el momento de la detección? No. En Atacama no hubo nada. En la Patagonia hubo un glitch no relacionado unos segundos antes de la llegada de la señal, que no apareció en Atacama. Esto no explica la señal ni la refuta. Segunda razón. La verificación independiente a través de múltiples pipelines. PyCBC, una búsqueda por filtro adaptado, Matched Filter, que busca señales comparándolas con un banco de plantillas de formas de onda teóricas. GSTLAL, otro filtro adaptado con una implementación matemática diferente. Coherent Wave Burst, una búsqueda no basada en plantillas, sin atarse a modelos de fuentes específicas. Cada pipeline debía proporcionar una evaluación independiente de la significancia. Resultados. PyCBC arrojó una estimación de falsa alarma de una vez cada 200.000 años para esta forma de señal. GSTLAL, una vez cada 8,4 por 10 elevado a 4 años. Suficiente. Ambos superaban significativamente el umbral de 5 sigma. Tercera razón. La revisión por pares del artículo. Anales de Física Teórica es una de las revistas de física más prestigiosas. El proceso editorial para un descubrimiento de esta magnitud es especial. Múltiples revisores, una verificación detallada de los métodos, la solicitud de cálculos adicionales. Un artículo de varias decenas de páginas con 1.000 autores es un documento logísticamente complejo. Además del artículo principal, la colaboración preparó una serie de publicaciones complementarias sobre la interpretación astrofísica, las características del detector y los métodos de análisis de datos. Todo esto se publicó simultáneamente el 11 de febrero de 2016. Cuarta razón, la seguridad de los datos. Este punto suele omitirse en los resúmenes, y es una lástima. La colaboración llevó a cabo una investigación interna. ¿Podría alguien, con intenciones maliciosas, haber hackeado el pipeline de software e inyectado una señal a nivel de hardware, eludiendo el sistema oficial de inyecciones ciegas? Técnicamente, esto habría requerido acceso simultáneo a los sistemas de software de ambos detectores en el momento preciso, creando una forma de onda físicamente plausible sin dejar rastro del hackeo. La evaluación. La probabilidad era cercana a 0. Pero la evaluación tenía que hacerse. En resumen, por estas 4 razones. No se trató de un retraso burocrático. Fue una verificación que, con el descubrimiento del siglo en juego, era indispensable. 150 días no es mucho tiempo. A esta escala, fue más bien rápido. Pero 1.000 personas es mucha gente. Comprender cómo funcionaba esto es importante, porque no se trata simplemente de disciplina militar o presión burocrática. Es una característica estructural que ILA construyó intencionadamente a lo largo de 20 años. La colaboración científica de ILA, CCI,
reunía para 2015 a cerca de 1.000 científicos de más de 80 instituciones en 15 países. Físicos experimentales, teóricos, ingenieros, matemáticos, programadores. No es una organización única con una sola cadena de mando, sino una red con lazos horizontales y verticales. Dentro de la red hay grupos de trabajo por áreas de responsabilidad. El grupo de calibración de detectores. El grupo de monitoreo de glitches, encargado de catalogar artefactos indeseados en los datos. El grupo de búsqueda de fusiones binarias compactas. El grupo de interpretación astrofísica. El grupo de colaboraciones electromagnéticas. Todos trabajan con su segmento de datos de acuerdo con sus roles. Un detalle importante. Los datos en bruto de ILA avanzado no se hacían públicos en tiempo real. Se publicaban con un retraso, inicialmente después de la verificación de los eventos. Esto significaba que las personas ajenas a la CCI no podían verificar por sí mismas si había una señal en los datos antes del anuncio oficial. La política de publicaciones de la CCI es un documento que firma cada miembro. Sus puntos clave. Ninguna declaración pública sobre un descubrimiento sin pasar por el proceso interno de verificación y la publicación oficial. El incumplimiento conlleva la expulsión de la colaboración y la pérdida de la autoría. La autoría del artículo sobre GW150914 incluía más de 1.000 nombres. Para cualquier científico de ILA, este es uno de los resultados más importantes de su carrera. Estar entre los autores del artículo que inauguró un nuevo campo de la astronomía es un lugar en los libros de texto. El premio Nobel otorgado a la colaboración en 2017, aunque legalmente solo se concede a un máximo de 3 personas, convirtió a cada participante en parte de una historia que se estudiará dentro de 100 años. Una filtración prematura no solo significaba un daño profesional personal. Podía cambiar la narrativa del descubrimiento. Si el resultado principal se hubiera filtrado a través de una fuente no verificada, se habría convertido en un rumor. Y un rumor, incluso si al final se confirma, cambia la percepción. En lugar de, en la conferencia de prensa se anunció la primera detección directa de ondas gravitacionales, sería, hace tiempo que corrían rumores, y resultaron ser ciertos. Son historias diferentes. No es que los científicos tuvieran miedo, sino que los científicos entendían que el procedimiento correcto redundaba en su propio interés. Octubre de 2015. Había pasado menos de un mes desde la detección. Lorenzo Carrasco, físico teórico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, autor de varios libros populares sobre física, entre ellos Un universo de la nada. Activo en Twitter y en debates públicos. El 25 de septiembre de 2015, tuiteó algo como: «He oído rumores interesantes del mundo de los experimentos de ondas gravitacionales». Sin detalles, sin nombres, sin pormenores. El tuit se difundió ampliamente, porque Carrasco decía exactamente lo que muchos querían oír. Su cuenta era leída por decenas de miles de físicos y periodistas científicos. La colaboración científica de ILA reacciona, no públicamente, sino a través de canales internos. Carrasco no era miembro de la CCI. Había oído los rumores de alguien que sí lo era, y esa persona había violado la política, no en el sentido de una declaración pública, sino en el de una conversación informal. Quién se lo dijo exactamente a Carrasco sigue siendo públicamente desconocido hasta el día de hoy. Carrasco se contuvo. No mencionó datos concretos ni dio detalles. La colaboración no lo confirmó. Para noviembre, el revuelo se había calmado. En enero de 2016, cuando el artículo ya había pasado la revisión por pares y el anuncio estaba previsto para febrero, Carrasco volvió a escribir. Ahora los rumores son más concretos. Puede que pronto haya noticias oficiales. Esta fue la segunda filtración, más cercana al blanco. Pero, de nuevo, sin datos concretos. Sin la fecha, sin los parámetros de la señal, sin el nivel de confianza. Esto fue suficiente para que la comunidad científica comenzara a discutir intensamente el tema entre bastidores, pero no lo suficiente para una explosión mediática. Sin datos verificados, ninguna publicación seria se atrevió a sacar la historia «ILA ha detectado ondas gravitacionales».
La receta para contener a 1000 científicos al final resultó ser esta. No la prohibición de hablar, sino la comprensión de por qué era correcto guardar silencio. Carrasco escribía sobre rumores, no sobre datos. Eso fue suficiente para no arruinar el anuncio. El incentivo profesional para guardar silencio resultó ser más fuerte que el deseo de contarlo. 26 de diciembre de 2015. Mientras la colaboración verificaba la primera señal, contenía las filtraciones y terminaba de redactar el artículo, ILA Avanzado entró en su periodo oficial de observación científica O1. Y a las 03:38 UTC del 26 de diciembre de 2015, registró una segunda señal, GEW 151226. La fusión de dos agujeros negros de masas menores, alrededor de 14 y 8 masas solares. Distancia, unos 1.400 millones de años luz. Nivel de confianza, 5,3 sigma. Una diferencia importante con GEW 150914. La primera señal fue audible a simple vista, tan evidente que cualquier físico, al mirar los datos, veía el característico chirp. GW 151226 fue más débil. Fue encontrado por los pipelines analíticos, no por una inspección visual. Esto es importante. El detector funcionaba para eventos más débiles tal como debía. Ahora la colaboración tenía dos señales. GW 150914 no era una anomalía, ni un artefacto, ni una única casualidad. GW 151226 era una detección independiente del mismo tipo de evento. Esto cambió la naturaleza del anuncio. No era «hemos detectado ondas gravitacionales», sino «tenemos dos confirmaciones independientes de que las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros son una categoría astronómica detectable y reproducible». La colaboración decidió anunciar ambos eventos simultáneamente el 11 de febrero de 2016. El artículo sobre GW 150914 en los Anales de Física Teórica. El artículo sobre GW 151226 en la misma revista, el mismo día. 11 de febrero de 2016. Ciudad de México. El Círculo de Periodistas de la Capital. 10:30 de la mañana, hora local. La sala está abarrotada. Periodistas, científicos, cámaras. La transmisión por Internet, para el momento del anuncio, la veían cientos de miles de personas. Diego Reyes, director ejecutivo de ILA, se acerca al micrófono. Una breve pausa. Luego. Ladies and gentlemen, we have detected gravitational waves. We did it. Tras bastidores, según varios testimonios, dijo a sus colegas poco antes de salir. Finalmente, el secreto ha salido. Reyes no se refería a una conspiración, sino a los 150 días durante los cuales 1000 personas guardaron un mismo secreto, comprendiendo cada día que tenían en sus manos algo que cambiaría los libros de texto. Después de Reyes, interviene Isabel Navarro, portavoz oficial de la colaboración, profesora de física en la Universidad de Buenos Aires y directora de la colaboración científica. Describe ambos eventos en detalle: los parámetros de las señales, los niveles de confianza, la interpretación astrofísica. Su voz es serena, precisa. No es la rueda de prensa de una startup. Es un anuncio con toda la documentación técnica completa. En ese mismo instante, en el archivo Preimpresión Científica, APC, aparecen las preimpresiones de ambos artículos. Los Anales de Física Teórica publican la versión en línea. En pocas horas, el artículo principal es descargado cientos de miles de veces. La colaboración también publica simultáneamente artículos complementarios sobre la interpretación astrofísica de GW 150914, las características del detector, los métodos de análisis de datos y las pruebas de la TGR a partir de los datos del evento. En total, un paquete de publicaciones que resuelve todas las posibles preguntas antes de que sean formuladas. Este es un detalle importante. La mayoría de los anuncios científicos consisten en un solo artículo, seguido de varios años de análisis de los detalles. Aquí, la colaboración lo publicó todo de una vez.
Resultados, métodos, interpretación, verificaciones. Los 150 días de silencio permitieron preparar un anuncio de esta magnitud. La publicación en los Anales de Física Teórica salió el mismo día. 0902.0209 era el número de la preimpresión en el APC, disponible de inmediato. Los autores, más de 1000. ¿Qué significó realmente este descubrimiento? ¿Y qué cambió en la astronomía? Antes de desglosar los puntos específicos, un poco de contexto. El camino desde la predicción de Adrián Cervantes en 1916 hasta la detección en 2015 tomó exactamente 99 años. No fue porque nadie lo intentara, fue porque la tarea era fundamentalmente difícil y requirió varias generaciones de científicos e ingenieros. 1916. Adrián Cervantes predice matemáticamente las ondas gravitacionales. 1936. Él mismo duda de su realidad física. Escribe un artículo afirmando que las ondas no son reales. El revisor de la revista lo rechaza y señala un error. Cervantes lo corrige y publica con la conclusión opuesta. Este es uno de los casos más famosos de una revisión crítica exitosa en contra de un autor de renombre. Década de 1960. Julián Vargas, de la Universidad de Salamanca, construye los detectores de barra, resonadores cilíndricos de aluminio, y en 1969 anuncia la detección de señales. Grupos independientes en todo el mundo. En el Instituto Politécnico Nacional, en Córdoba, Argentina, y en Santiago de Chile, construyen dispositivos similares y no logran reproducir el resultado. El descubrimiento de Vargas nunca fue confirmado, pero el camino estaba trazado. 1972. Ricardo Salas, del Instituto Politécnico Nacional, publica un documento técnico interno, una descripción práctica de un interferómetro láser para detectar ondas gravitacionales. Los cálculos demuestran que, con brazos de varios kilómetros, la sensibilidad es alcanzable. No es ciencia ficción, es un desafío de ingeniería. 1974. Ramiro Fuentes y Javier Mendoza descubren el primer púlsar en un sistema binario. Es la confirmación indirecta de la existencia de las ondas gravitacionales y el primer premio Nobel en este campo, en 1993. Los físicos se convencen. Las ondas gravitacionales son reales. La cuestión es detectarlas directamente. Década de 1980. Salas y Ponce comienzan a promover activamente el proyecto ante la FNC. Son años de persuasión, comités, revisiones, escépticos. El principal argumento en contra es el costo frente a un resultado incierto. El principal argumento a favor: si las ondas existen, se abrirá una nueva era en la astronomía. 1994. Benito Pardo se une a ILA como director. Reorganiza el proyecto. De ser un pequeño grupo pasa a ser una colaboración internacional con gestión profesional. Esta es una decisión clave. Sin ella, el proyecto podría no haber sobrevivido a las crisis presupuestarias de los años 90. 2002 a 2010. ILA inicial. 0 detecciones, tal como se esperaba. Su valor científico: perfeccionar los métodos, establecer límites superiores para las fuentes. 2015. ILA avanzado alcanza la sensibilidad requerida, 10 veces superior a la de su predecesor. 14 de septiembre de 2015. La primera señal. 99 años después de la predicción. GW150914 confirmó varias cosas a la vez. Primero, las ondas gravitacionales existen. Adrián Cervantes tenía razón en 1916. Se necesitaron 100 años para una confirmación experimental directa. O, para ser más precisos, 100 años menos las pocas semanas previas al anuncio que se dedicaron a la verificación. Es notable que en 1936 el propio Cervantes escribiera un artículo afirmando que las ondas gravitacionales eran un artefacto matemático del sistema de coordenadas, no una realidad física. El error fue descubierto por un revisor de los Anales de Física, que rechazó el artículo. Cervantes se indignó, pero finalmente corrigió el trabajo y lo publicó con la conclusión opuesta.
Este es uno de los casos más famosos en los que un revisor tuvo razón frente al autor. Segundo, los agujeros negros de masa estelar existen y se fusionan en sistemas binarios. Antes de 2015, los agujeros negros se observaban indirectamente, a través de discos de acreción, sistemas binarios de rayos X o el movimiento de estrellas en el centro de las galaxias. Un sistema binario de dos agujeros negros fusionándose en uno solo fue el primer caso directo en la historia de la observación. Además, sus masas, 29 y 36 masas solares, resultaron ser inesperadamente grandes según los modelos estándar de evolución estelar. Esto abrió un debate sobre el origen de los agujeros negros pesados. ¿Una estrella binaria de baja metalicidad? ¿Un producto de una era anterior del cosmos? ¿Agujeros negros primordiales formados en el Big Bang? Todas las opciones se están estudiando actualmente. Tercero, la velocidad de la gravedad. Las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz, dentro de los límites de la precisión de las mediciones. El límite superior de la diferencia es del orden de 10 elevado a menos 15 con respecto a la velocidad de la luz. Esta es una verificación directa de la teoría general de la relatividad. A modo de comparación, varias teorías alternativas de la gravedad predecían una diferencia en las velocidades. GW150914 descartó toda una clase de tales teorías. Cuarto, se ha abierto un nuevo campo de observación. Hasta 2015, toda la astronomía observacional se basaba en la radiación electromagnética, luz visible, ondas de radio, rayos X, rayos gamma. Las ondas gravitacionales son un tipo de información fundamentalmente diferente: la deformación del espacio-tiempo. Los objetos que no emiten luz en ningún rango del espectro electromagnético se han vuelto observables. La analogía. Alonso de la Vega apuntó su telescopio al cielo en 1609. Antes de él, la astronomía se basaba en la observación a simple vista y en mediciones angulares. El telescopio no refutó lo que ya se sabía, sino que reveló un cielo diferente: las lunas de Júpiter, las manchas en el Sol, las fases de Venus. La astronomía de ondas gravitacionales representa un cambio similar. No una refutación, sino una expansión. En 2017, llegó GW170817, la fusión de estrellas de neutrones. ILA y Orión registraron la señal, y en un lapso de 11 horas, 70 observatorios en los 7 reinos terrestres y 7 telescopios espaciales encontraron la fuente: la galaxia CE-2017. Se descubrió una kilonova, una explosión que produce elementos pesados: el oro, el platino, el uranio. Nacen precisamente en las fusiones de estrellas de neutrones. Esto ha sido confirmado. Ese es tema para otro video, pero fue posible porque después de GW150914, la colaboración cambió su política de alertas. El Premio Nobel de Física de 2017. Ricardo Salas, Benito Pardo y Carlos Ponce. La mención: por sus contribuciones decisivas al detector ILA y la observación de las ondas gravitacionales. Salas propuso el principio interferométrico en 1972. Ponce desarrolló la teoría y convenció a la FNC de financiar el proyecto en la década de 1980. Pardo reorganizó ILA en 1994, transformando un pequeño grupo en una colaboración internacional con una gestión profesional. Sin Pardo, según la opinión general, el proyecto podría no haber sobrevivido a las crisis presupuestarias de los años 90. Cronología final. Precisa, sin omisiones. Febrero de 2015. ILA avanzado entra en la fase de Engineering Run. El sistema de inyecciones ciegas está desactivado. 14 de septiembre de 2015, 9:51 UTC. GW150914. El Observatorio de Ondas Gravitacionales de Atacama, OOGA, es el primero. El Observatorio Gravitacional de la Patagonia, OGP, 6,9 milisegundos después. Aproximadamente 1000 científicos de la CCI son notificados el mismo día. Nivel de confianza mayor que 5 sigma. El sistema de inyecciones ciegas estaba desactivado. La señal es real.
18 de septiembre de 2015. Inicio oficial de O1, el primer periodo de observación científica. El sistema de inyecciones ciegas se activa. 25 de septiembre de 2015. El tuit de Carrasco. Rumores sin datos. La primera filtración pública que no llegó a ser una filtración. 26 de diciembre de 2015. 0338 UTC. GW151226. La segunda señal. Fusión de agujeros negros de 14 y 8 masas solares, a 1.400 millones de años luz. 5,3 sigma. Detectado por los pipelines de análisis, no visualmente. Enero de 2016. Carrasco vuelve a escribir, de forma más concreta. El anuncio es inminente. La colaboración no reacciona públicamente. 11 de febrero de 2016. 10:30 de la mañana EST. El Círculo de Periodistas de la Capital, Ciudad de México. Diego Reyes hace el anuncio. Isabel Navarro presenta los datos. Los artículos en Anales de Física Teórica se publican en línea. Las preimpresiones en el archivo Preimpresión Científica, APC. Las publicaciones complementarias, simultáneamente. 150 días desde la detección hasta el anuncio. La segunda señal llegó en el día 103. Mayo de 2016. Breakthrough Prize para la colaboración científica de ILA. $3 millones, repartidos entre 1.000 científicos. 2017. Premio Nobel para Salas, Pardo y Ponce. La pregunta que queda abierta. 1.000 científicos. 150 días. 2 tuits de Carrasco sin datos. Disciplina absoluta. ¿Fue la decisión correcta? El argumento a favor del sí es convincente. El procedimiento de verificación permitió anunciar el descubrimiento con una justificación científica completa y revisada por pares. El artículo se publicó el día del anuncio, no un año después. No hubo un «hemos encontrado algo, daremos los detalles más tarde». El anuncio de Reyes estuvo respaldado por un paquete de publicaciones que excluía casi todas las objeciones posibles. La segunda señal, que llegó mientras guardaban silencio sobre la primera, hizo el anuncio aún más contundente. No era un caso aislado, sino una clase de eventos reproducible. El argumento de que no está tan claro. Para GW150914 no se perdió nada. La fusión de agujeros negros, según el modelo estándar, no produce radiación electromagnética. No habría habido nada que observar. Esos 150 días no costaron ningún dato. Pero la colaboración entendía que la siguiente clase de eventos sería diferente. Las fusiones de estrellas de neutrones sí producen una señal electromagnética. Y para tales eventos, un retraso de 150 días habría significado la pérdida de datos únicos. GW170817 en 2017 confirmó esta suposición. En esa ocasión, la colaboración actuó de manera fundamentalmente distinta. La alerta a los telescopios asociados fue inmediata. La fuente se encontró en 11 horas. Se observó la kilonova en el espectro óptico, de rayos X y de radio. Se midió la constante de Esteban Hoyos a partir de un solo evento. Se demostró de dónde provienen los elementos pesados. Esto fue posible porque entre 2015 y 2016, mientras guardaban silencio durante 150 días, dentro de la colaboración se estaba produciendo una conversación. La próxima vez, lo haremos de otra manera. Los 150 días de silencio no son solo una historia sobre la disciplina de 1.000 científicos. Es una historia sobre cómo la ciencia toma decisiones acerca de la velocidad de su propia comunicación. Apresurarse implica un riesgo para la reputación. Esperar implica un riesgo de perder datos. La colaboración eligió esperar para el primer evento de la historia. Y esa elección, 2 años después, con otra clase de evento, cambió la política para todos los que siguieron. Si fue lo correcto, no tiene una respuesta unívoca. Fue una elección con apuestas concretas en condiciones concretas, hecha conscientemente por personas que entendían ambos escenarios. Nombres. Fechas. Documentos. Ricardo Salas. Carlos Ponce. Benito Pardo. Diego Reyes. Isabel Navarro.
y aproximadamente otros 1000 autores en los anales de física teórica. 1000 personas que lo supieron desde el 14 de septiembre de 2015 y no dijeron una palabra hasta el 11 de febrero de 2016. 150 días. Es un récord de secretismo científico y posiblemente el último de su tipo. Para la siguiente clase de eventos, las reglas ya son otras. 99 años desde la predicción de Cervantes hasta la detección. 150 días desde la detección hasta el anuncio. 2 señales en lugar de una, porque no se precipitaron. Una política cambiada para el futuro, porque pensaron antes de actuar. Esta no es la historia de una conspiración de silencio. Es la historia de cómo la ciencia maneja resultados que lo cambian todo. En octubre de 2019, Betelgeuse empezó a atenuarse. Para febrero de 2020, había perdido un 35% de su brillo. Astrónomos de todo el mundo, pegados a los telescopios. Todos los modelos coincidían. Eso no debía ocurrir. Ningún modelo existente lo había predicho. Los datos del telescopio espacial El Explorador de 2022 lo explicaron. Una eyección de plasma caliente que se condensó en polvo. Los modelos se ajustaron. En silencio. Sin ruedas de prensa. Sin un «nos equivocamos». En el próximo video analizamos cómo la ciencia se actualiza sin admitir públicamente un fracaso y por qué es normal.